Bueno, vamos a esperar que se junten algunos compañeros más, mientras vayan poniendo en el chat, como siempre, nombre, apellido y la palabra presente para que tengamos el presente del día de hoy. ¿Mm? Y esperamos 5 minutitos más, así se va juntando la gente.
Bueno, chicos, ya nos hemos juntado bastantes. Vamos a... Acuérdense de poner el presente en el chat, nombre, apellido, presente. Y les comento un poco lo que nos queda del cronograma para terminar el cuatrimestre, por las dudas, que haya alguna duda. Nosotros, bueno, hoy tenemos la clase de repaso. El jueves que viene, el 16, van a tener el segundo parcial. El lunes 20 es feriado, ¿sí? El lunes 20 de junio. Y entonces el 23, el jueves 23, les tomamos recuperatorio y cerramos las notas. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna duda con esto? Buen día, profe. Yo recién me uní. Escuché nomás que el 23 es el recuperatorio, ¿puede ser? Sí, hoy tenemos repaso, el 16 tenemos el segundo parcial, el 23, como el 20 es feriado, el 23 tenemos el recuperatorio y el cierre de notas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Integrador entonces no había esta materia? No. Mira, el integrador existe, sí, para aquel que se saca 650. Si te sacas 6, vas a final. Si te sacas 7, promoves. Si te sacas 650, vas a integrador. Por eso el integrador se toma en el mismo momento que los recuperatorios. ¿Sí? Ah, buenísimo, gracias. ¿Alguna otra duda? Los temas Profe, que... Sí, ¿van a dar las notas antes que sea la fecha del recuperatorio integrador? por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de que las notas estén más o menos como muy tarde el 20, pero si podemos el domingo 19, se las mandamos. ¿Sí? Les decía, los temas que incorporan son todos los modelos que vimos hasta ahora, desde el modelo keynesiano básico en adelante, el modelo ISLM, el modelo de oferta y demanda agregada, los problemas de inflación y de desempleo. Y las dos visiones siempre, la visión neoclásica y la visión neokeynesiana. ¿Qué otras dudas? Con respecto a la bibliografía, es lo que tienen en lo que yo les fui mandando y lo que tienen en el bloque. Y bueno, va a ser teórico práctico, van a tener que hacer algún ejercicio y sí van a tener que graficar bastante. Y explicar especialmente en términos económicos. Por qué la curva se corre o por qué nos corremos a lo largo de la curva y S o LM, ¿sí? Como fuimos explicando en clase también. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Bueno, entonces vamos directamente a las dudas con respecto a los temas que entran dentro del segundo parcial. ¿Qué dudas tienen? Tanto sean del libro, como de las clases, como de los PowerPoints, como de los ejercicios, los trabajos prácticos, etc. Profe, Profe, Sí. Vayan levantando la mano así yo voy viendo quién es. profe, Sí, no sé quién está hablando. Celeste.
Celeste Obregón, ¿estabas hablando vos? Lucas Nieva, ¿estabas hablando vos? Bueno, Facundo Quevedo levantó la mano. Sí. Profe, a mí me quedó una duda con respecto a la política mixta contractiva. ¿Qué efecto produce? A la política, Mixta contractiva. una contractiva mixta, o sea que política monetaria y política fiscal en términos de contracción. Y bueno, ahí tenés que elegir el instrumento de política fiscal, supongamos el más sencillo, que es la disminución del gasto público, y que esa disminución del gasto público vaya acompañada también por una reducción de la cantidad de dinero en circulación por cualquiera de los instrumentos de eh, absorción de base monetaria, aumento del encaje, aumento de la tasa de descuento y venta de títulos públicos. ¿Sí? Entonces el efecto sería tanto sobre la IS como sobre la LM. Una retracción de la IS hacia adentro y hacia la izquierda, y una retracción de la LM hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y en la oferta agregada, demanda agregada, lo mismo? Ah, yo te lo hice con el modelo ISLM. Con la oferta agregada, demanda agregada, no, vos estás moviendo nada más que la curva de demanda. ¿Sí? Entonces la curva de demanda se retrae hacia adentro, hacia la izquierda. Y ahí tenés que ver con qué curva de oferta vas a trabajar, si con la curva de oferta neoclásica o la keynesiana. Pero ahí seguramente o la pregunta te lo dice o vos elegís. En la medida en que no les digamos que trabajen con los dos modelos, o que trabajen con uno u con otro, ustedes eligen el modelo. ¿Mm? El neoclásico o el keynesiano me refiero. Oye, gracias. Nada. ¿Qué otra duda? Profe, ¿Sí? sobre el multiplicador bancario, yo tengo dudas, no lo entendí muy bien. ¿El multiplicador bancario simple o con Banco Central? Con el Banco Central. Bueno, el multiplicador bancario con Banco Central lo que te dice es simplemente una fórmula, ¿no? En lo que vincula la oferta monetaria con la base monetaria, y lo que te está diciendo es que digamos, la cantidad de dinero que se incremente la oferta monetaria en función de un incremento de la base monetaria va a depender de tres elementos. Uno es los hábitos del consumidor, que es esa E chiquita, esa E minúscula, que significa cuánto quiere el consumidor mantener en efectivo y cuánto quiere mantener en el banco. Y luego la R chiquita, que es el coeficiente de reservas, o sea, el encaje bancario. ¿Sí? Cuánto los bancos tienen que tener indisponible en el Banco Central, y por lo tanto no pueden prestar. En función de esa fórmula, vos podés determinar, a partir de un incremento de la base monetaria, cuánto va a aumentar la oferta monetaria. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, no. ¿Quién más? ¿Cómo les fue con el ejercicio, con el trabajo práctico de Ferrucci? Vamos a ponerlo.
¿Cómo les fue con el trabajo práctico? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Bien. ¿Cómo les fue con este trabajo práctico? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron contestar? ¿Nadie va a responderme? ¿Lo pudieron hacer o no? Charlamos un poco la clase de jueves, de eso, tipo, Seba nos dividió en grupos y como que cada uno debatió un punto y después hicimos una apuesta más o menos así, en general. Bueno, y entonces, ¿qué dudas quedaron? No, ponele a mi grupo le había tocado la parte 2 y teníamos que analizar lo de la demanda agregada y eso, y como que él nos había explicado más o menos cómo era bien. Así que, ¿Les de esa explicó? parte no. ¿Eh? Sí, sí, Les- nos explicó tipo lo que el punto B y C sería del 2. O sea que Con el punto 1 igual no lo hicimos, lo pasamos por alto. ustedes lo tienen claro entonces. No tienen dudas, me refiero. No, en parte de eso no. Bueno, ¿y el resto? Chicos, les pido que hablen, por favor. Son 30 personas que están en silencio en una clase de repaso. La verdad, no lo entiendo. Sí lo entendí, no lo entendí. Veamos otra cosa. Esto es lo que me genera duda. Por favor, A mí no me quedó Profe, claro si entra el capítulo 9 de Ferrucci en el parcial o no. el de inflación y desempleo. Sí, el que sigue al que se hacía el Y trabajo sí, práctico. eso lo tenían que leer ustedes y les iba a hacer una introducción, Sebastián. Ah, ok. Gracias. Sí, había alguien más. sí, yo. A mí me había quedado resonando en una clase que había dicho que el enfoque de los neoclásicos era más teniente hacia la oferta y el de los keynesianos hacia la demanda. Claro, los keynesianos hacen política de demanda de corto plazo, o sea, política monetaria, fiscal, política comercial, mientras que los neoclásicos, como vimos la clase pasada, que empezamos a mover las curvas, ellos esperan que la curva de oferta vuelva por autorregulación del mercado al nivel de ingreso de pleno empleo, equilibrio de pleno empleo, eh, que tenía previo al lo que ellos llaman un desajuste del mercado, digamos, ¿no? Porque en realidad cualquier equilibrio que no sea de pleno empleo para los neoclásicos es un desajuste del mercado, es un desequilibrio. Y entonces cualquier equilibrio que esté por fuera del nivel de pleno empleo de recursos es un equilibrio inestable y por lo tanto un desequilibrio, y esto va a hacer que con los años la curva de oferta vuelva al nivel que tenía previo al movimiento que generó ese desequilibrio, tanto sea en una situación de contracción como en una situación de expansión. Y por otro lado, y por eso entonces estas políticas son de largo plazo, porque la curva de oferta tarda años en volver al nivel de pleno empleo, si es que en algún momento lo hubo. Y estos años son de, digamos, sufrimiento de la sociedad, digamos, ¿no? Porque no se solucionan los problemas en el corto plazo. ¿Se entiende? Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Bien. ¿Qué otra duda?
Puede ser Sobre, también, sí, sobre la trampa de liquidez, en el libro lo menciona y no lo entendí. sí, la trampa de liquidez es una situación en que la tasa de interés es tan baja, pero tan baja, que aunque vos coloques dinero en el mercado, la tasa de interés no va a bajar más. Viste que la tasa de interés es el precio del dinero, cuanto más abundante es el dinero, más baja es la tasa de interés. Pero hay un nivel en el que la tasa de interés ya es tan baja que no va a bajar más por ningún elemento de política monetaria. Por lo tanto, lo único que puede ser, según los keynesianos, lo único que puede salvar a la economía de esa trampa de liquidez es eh, los movimientos de la curva IS, no los de la LM. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ¿qué otras dudas? Sobre las operaciones de corto y largo en la economía. ¿A qué te referís con operaciones? ¿A políticas económicas? Hay una parte en el libro que justo habla de operaciones de largo y corto en la economía. Bueno, ¿me puedes leer ese pedacito? Ahora lo busco. Dale. ¿Qué más? Mientras la compañera busca. Las diferencias entre el modelo keynesiano y el modelo neoclásico también son importantes. Ya lo encontré. Dice Bueno, señales de política monetaria, el corto y el largo. Y da como una situación del Banco de ¿señal de qué? México. ¿De política monetaria? ¿Sí lo estás leyendo textual? Sí, del libro. Léelo de Justo nuevo. dice Señales. señales de política monetaria, el corto y el largo. Y justo habla de una situación del Banco de México. Sí, igual eso es un ejemplo, ¿sí? Eso no hace falta que lo sepas. Si querés que lo veamos, léelo. Si no me equivoco, esa era una pregunta de repaso del libro. Por eso es que estaba diciendo, creo, Celeste. Bueno, entonces léanlo. O lee vos, vos lo pudiste responder. Ahí me fijo. Dale, y lo respondés y vemos la respuesta. Yo no me acuerdo exactamente el caso, por eso les pido que lo lean. Si quiere, le leo lo que dice acá en el libro. Dale. Dice, el Banco de México usa las operaciones de mercado abierto como instrumento de política monetaria. Sin embargo, actualmente, aunque aún se continúa con esas operaciones mediante las operaciones de corto y largo, es como Banxico manda la señal de menor o mayor restricción monetaria. Bueno, las operaciones de mercado abierto son las operaciones de compra y venta de títulos públicos. ¿Sí? Cuando vendo mis títulos públicos, yo soy el Estado y vendo mis títulos públicos, estoy absorbiendo dinero del mercado. Cuando recompro mis títulos públicos, estoy colocando dinero en el mercado. ¿Sí? Seguí leyendo, dale. Después dice que es el corto. Un corto implica que el Banco Central efectúa operaciones de mercado abierto con el objetivo de reducir los saldos acumulados negativos
en el conjunto de cuentas corrientes que mantiene cotidianamente con los bancos. El monto no Bueno, es significativo. esto acordate que es lo que decíamos, que el Banco Central es un banco de bancos, con lo cual a los clientes que atiende el Banco Central son a los bancos comerciales. Los clientes del Banco Central serían los bancos comerciales. Y entonces lo que decimos es que el Banco Central atiende los déficits de caja de los bancos comerciales a través de préstamos en los que se cobran las tasas de redescuento. Seguí. El monto no es significativo dada la magnitud de las transacciones diarias que realiza la banca, pero permite enviar la señal de austeridad a los distintos agentes económicos, con lo que se moderan las presiones inflacionarias. Sí, si se ve que hay una gran cantidad de bancos que entran en déficit de caja y el Banco Central es más restrictivo en cuanto a la oferta de préstamos a los bancos comerciales, por ejemplo, elevando la tasa de redescuento, se está dando una señal de restricción monetaria que generalmente se aplica cuando hay inflación para reducir la inflación, aunque la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿eh? La inflación es un fenómeno multicausal, por lo menos en la Argentina, ¿eh? Es un fenómeno que no tiene una sola causa, sino que tiene varias causas y hay que tratarlas todas juntas. Por ejemplo, los costos, se aumentan los costos porque aumentan los insumos importados, por ejemplo, o la demanda, por si hay un incremento fuerte de la demanda, la inflación inercial, que tiene que ver con que los oferentes de bienes y servicios están acostumbrados a pensar que la inflación futura va a ser igual a la inflación pasada, o sea que la inflación del mes siguiente va a ser igual a la inflación del mes anterior, y entonces ya aumentan los precios por las dudas, con lo cual queda esa inercia inflacionaria que es muy difícil de manejar, ¿sí? Y bueno, y otras cosas más, pero en principio esas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Chicos, ¿qué otras dudas? Sobre una pregunta que dejó en un trabajo práctico, profe, Sí. dice, si una economía está en desempleo y la oferta monetaria cubre cualquier incremento de la demanda de transacciones, ¿cómo se podría aumentar el nivel de producto? Bueno, como decimos que la política monetaria va a acompañar los aumentos en el gasto público, podemos plantear un incremento de la inversión pública que va a ser seguido de un aumento de la oferta monetaria y va a llevar a un incremento del nivel de actividad sin que aumente la tasa de interés, que es el precio del dinero. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos pensar en un incremento de la demanda de dinero con un incremento de la demanda agregada que no implique necesariamente un incremento de precios. Porque lo que está sucediendo es que hay bueno, lo planteamos como un incremento de demanda, ¿no? Para que el incremento de demanda no implique un incremento de precios,
tenemos que aplicar también una política monetaria expansiva que permita que esas transacciones extra que está pidiendo la demanda efectiva puedan ser cubiertas a partir de que haya más dinero en circulación. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué otras dudas, chicos? Con respecto al trabajo práctico, ¿les quedó alguna duda? Profe, a mí me queda una duda con lo de precios relativos dentro del trabajo. En lo que había que leer, lo mencionan. Un precio relativo es un precio en relación a otros precios, pero si no, léeme el pedacito que te dice, que te genera dudas y lo aclaramos. No, era en general, decía precios relativos, estaban salario real, cambio real. Claro, porque por ejemplo, en una situación donde aumenta un precio fuertemente, pero los otros se mantienen, hay un cambio en los precios relativos, en el sentido de que aquel precio que aumentó no fue acompañado por el aumento de los otros precios. Por lo tanto, va a haber una diferencia fuerte en la ecuación, digamos, del incremento de la inflación, en donde va a estar mucho más marcado ese precio relativo que otros. Por ejemplo, imagínense lo que pasó hace un par de meses, donde los precios vienen aumentando fuertemente, pero en general por el aumento de los textiles, o sea, de la ropa, y el aumento de los alimentos. Esos serían los dos precios relativos que están aumentando más y que explican la mayor parte del aumento de los precios generales que se da en el índice de precios al consumidor. O sea, uno dice, ¿cuáles son los precios relativos que explican el incremento del índice inflacionario? Y uno diría, bueno, en los últimos 2 meses tuvieron mucho que ver el aumento de todo lo que tenga que ver con la industria textil y también con los alimentos. ¿Sí? Sí, sí, profe, En gracias. relación a los otros bienes, ¿no? Y servicios. ¿Qué otras dudas? Con respecto a la graficación, con respecto a los ejercicios. Yo tengo dudas con respecto a un tema que el profe dio la clase pasada. ¿Qué tema? De las distintas formas que explica la inflación y nos dio ¿Distintas formas de qué? 3 de explicar la inflación Ah, sí, sí. y nos dio 3 formas: monetarista, puja distributiva y estructuralista. No las Estructural. entendí muy bien. Sí, Sí. La primera, ¿cuál era? La monetarista. La monetarista es la que implica la que dice que la inflación está dado por la cantidad de dinero en circulación y que si se restringe la cantidad de dinero en circulación, va a dejar de haber inflación. Esa es eh, la explicación neoclásica de la inflación.
¿sí? Por eso dicen que no hay que hacer política monetaria, no hay que colocar dinero en el mercado, etcétera, etcétera. Luego, la inflación por puja distributiva, que también es un tipo de inflación que tenemos en la Argentina, es porque, por ejemplo, hay un sector que obtiene un fuerte aumento de salario y otro sector que no, porque un sector es más poderoso que el otro. Entonces empieza a haber una puja distributiva entre los sectores en el sentido de que todos quieren obtener el mayor aumento de salarios. Hoy, por ejemplo, sucede eso, por ejemplo, con bueno, el sector público recibió un aumento de un 60%, pero los docentes universitarios vamos a recibir por ahora, por lo que se negoció hasta ahora, un aumento solo de un 41%, cuando se piensa que la inflación va a estar entre un 65 y un 70%, por lo tanto eso implicaría una reducción de los salarios reales. Entonces ahí empieza la puja distributiva entre sectores, y también puede ser tomado desde un punto de vista más agregado, de puja distributiva entre el sector primario, el secundario, el terciario, eh, o de puja distributiva entre trabajadores y capitalistas, digamos, ¿no? Hay un montón de formas distintas de la puja de la distribución, pero tiene que ver siempre con los tres grandes sectores que son los dueños de la tierra, los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores. ¿Cuánto se llevan del incremento del nivel de actividad, o sea, de la mayor del aumento del nivel de actividad, que eso se está reflejando hoy en la Argentina claramente en muchos sectores? O sea, hay un incremento del nivel de actividad. El problema es que, o sea, que al decir que hay un incremento del nivel de actividad, estamos diciendo que hay un incremento de la producción de bienes y servicios. El problema es que ese incremento del nivel de actividad viene acompañado por una fuerte inflación, y esto en parte se explica justamente por la puja distributiva entre los distintos sectores. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa? Y faltaría la estructural, o no sé si la Ah, mencioné. la inflación estructural tiene que ver con justamente la estructura heterogénea que tienen algunos mercados. En general, la inflación estructural fue explicada para los países latinoamericanos, ¿sí? Que tienen por ejemplo, un mercado de trabajo heterogéneo, en donde hay sectores que tienen una alta permeabilidad al incremento del nivel de actividad, y por lo tanto sus salarios aumentan cuando aumenta el nivel de actividad, y otros que no. Sí, y eso tiene que ver con una estructura que, bueno, es muy difícil de cambiar, ¿sí? Esta heterogeneidad estructural también genera inflación. ¿Qué más? Sí. Y, por ejemplo, plantear una política eh, fiscal expansiva y ver cómo se refleja en el modelo ISLM y en el modelo de oferta y demanda agregada, o un ejercicio que implique trabajar con los multiplicadores bancarios, o eh,
algún ejercicio que tenga que ver con la propensión, o sea, por ejemplo, si hay un incremento de la inversión de 500 millones de dólares y la propensión marginal a consumir es del 0, del 80%, ¿sí? ¿Cuánto incrementará el ingreso? ¿Sí? Que habíamos hecho algunos ejercicios para el primer parcial también, ¿sí? Entonces ahí tenés que plantear la ecuación de la demanda agregada, ver cómo se compone, incorporando seguramente te vamos a dar la función consumo, la función inversión, y entonces en la inversión tenés que aumentar esos 500 millones de dólares y ver cómo afecta al nivel de ingreso. Sí. No, las tienen que saber, pero les vamos a dar los valores que tienen las funciones para el ejercicio. No, no. ¿Qué otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda más? Yo una pregunta había levantado la mano por eso. Ah, lo que pasa es que como estoy con el... Claro, sí, perdón, no me di No cuenta. te veo. ¿Podríamos hacer algún ejercicio así de esos de oferta agregada y modelo ICLM? Los hicimos la clase pasada, ¿te acordás? Y hicimos movimientos por ejemplo, qué pasa cuando aumenta la demanda agregada, tanto en el modelo clásico como en el modelo keynesiano, qué pasa cuando cuando disminuye la demanda agregada, tanto en el modelo clásico como en el modelo keynesiano. ¿Sí? ¿Estuviste el lunes pasado? Claro, sí, ponerle los efectos y eso me los acuerdo. Pero no, pensé que ponerle que ibas a dar unos números vos y a partir de eso íbamos a tener que graficar algo. Y a No, no, partir de no, eso no, íbamos a tener no. que sacar Los gráficos el... no vamos a trabajar con gráficos que tengan escala numérica ni nada. Simplemente los movimientos. ¿Sí? Sí puedo dar un ejercicio donde digo, bueno, si el incremento del ingreso, perdón, vamos al multiplicador bancario, por ejemplo, el multiplicador bancario sin Banco Central, que es K igual a 1 sobre el coeficiente de reservas. Y supongamos que el coeficiente de reservas es de 0,8. Entonces decimos, ¿cuánto incrementa la oferta monetaria ante incrementos de 1 sobre el coeficiente de reservas, que era R chiquita, ¿no? Por la base monetaria? Entonces, si aumenta la base monetaria aumenta en 10 millones, ¿cuánto va a aumentar la oferta monetaria? Entonces vos decís que la oferta monetaria es igual a 1 sobre 0,8 por la base monetaria, que ¿cuánto era? 10. Y entonces haces la cuenta. 0,8, 10 dividido 0,8, ¿eso cuánto da? ¿Tienen ahí para calcular? 12,5. Entonces, ante aumentos de la base monetaria de 10 millones, la oferta monetaria va a aumentar 12,5, por ejemplo. O los que tengan que ver con
con el multiplicador del Banco Central, con Banco Central, o el multiplicador keynesiano de la inversión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? K igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Y esto nos decía cuánto incrementa el ingreso ante un incremento de la inversión. Entonces, si la propensión marginal a consumir es igual a 0,8, el incremento en el ingreso de una inversión de 500 millones de dólares sería 1 sobre 1 menos 0,8 por el incremento en la inversión, que es 500. Y esto nos va a dar el incremento en la inversión, el ingreso va a ser igual a 1 sobre 0,2 por 500, que esto es igual a 2.500, creo. ¿Sí? Entonces, el incremento en el ingreso ante un incremento en la inversión de 500 con una propensión marginal a consumir de 0,8 es de 2.500 millones. Y este es el multiplicador keynesiano de la inversión. Simple, ¿no? Multiplicador keynesiano simple de la inversión. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra duda? Profe, Sí. ¿también va a haber ejercicios con el multiplicador de economía abierta? No. El multiplicador de economía abierta, la única diferencia que tiene es que se incorpora la propensión marginal a importar. Y entonces hace que el multiplicador sea más pequeño que el multiplicador en una economía cerrada. Porque una parte del incremento del ingreso va hacia los bienes que importamos. Y entonces va hacia los países en donde se produjeron esos bienes. Pero no va a haber ejercicios con eso. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿puede explicar en la balanza de pagos cuando las cuentas la compensan? ¿Qué quiere decir? ¿Las cuentas se compensan entre sí? Claro, Bueno, puede ser que tengas un superávit de cuenta corriente y un déficit de la cuenta capital y financiera, y entonces una suma, la otra resta y se compensan, y puede ser que no haya variación de las reservas internacionales. claro, porque en los ejercicios, bueno, algunos preguntan sobre el déficit de la balanza de pagos, y bueno, a mí me confundía que en el libro decía que no, que siempre se mantenía estable por las cuentas. Ah, no, pero no es que se mantiene estable. Vos sabés que en contabilidad activo es siempre igual a pasivo más patrimonio neto. Sí, Tanto si la empresa está en auge como si está en quiebra. ¿Sí?
Sí, profe. Porque eso es una ecuación de igualdad. Bueno, lo mismo es la variación de las reservas, es igual a saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta capital y financiera. Eso siempre va a estar en equilibrio, porque la variación de reservas va a ser igual a la variación de la cuenta corriente más la variación de la cuenta capital y financiera. Eso no implica que eso implica que está el concepto de doble entrada, pero no implica que necesariamente no haya superávit o déficits de la balanza de pagos en general, porque si hay variación de reserva positiva va a haber superávit, si hay variación de reserva negativa va a haber déficit. Aunque la cuenta variación de reservas igual a saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta capital y financiera de 0. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, profe. Gracias. Bien. ¿Qué otras dudas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a tratar de dedicarle lo más posible de tiempo en estos 3 días que quedan para llegar bien al examen al segundo parcial. ¿Sí? No va a ser difícil, pero bueno, van a tener que estudiar. Así que métanle bastante con el estudio, traten de juntarse en grupo, y aprovechar los conocimientos de cada uno que se pueden ir compartiendo. ¿Sí? Y el jueves tienen el examen a las 10. ¿Estamos? Yo voy a estar en la universidad, pero se los va a tomar Sebastián, porque yo voy a estar de jurado en un concurso de la división de Economía. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Una chicos, no, sí, ¿El aula es la que siempre usamos con el profesor Sebastián? sí. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos. Suerte. Nos vemos, profe.